Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Les doy la bienvenida. Sé que me han estado escuchando el testimonio que había subido la vez pasada acerca de cómo vencí la ansiedad. Y bueno, doy gracias a Dios por todos esos mensajes que me enviaron, por todas esas palabras de aliento y también por todas aquellas personas que me dijeron que también se sienten identificadas con el testimonio, que están pasando por momentos emocionales difíciles. Así que bueno, acá está la segunda parte, no la había podido grabar porque me dio una bronquitis terrible. Recién estoy saliendo de la bronquitis. Pero bueno, gracias a Dios, bien. Quiero comenzar, bueno, el relato. Ya habíamos quedado en que había estado pasando por mucho miedo, por mucha angustia. Tenía mi sistema nervioso súper desregulado por el exceso de estrés, la pandemia. Bueno, se ve que convergieron varias cosas a nivel físico, taquicardias, dolores de cabeza, contracturas o temblores, ¿no? Temblores en el ojo, puntadas en la cabeza, puntadas en el corazón. Entonces todo eso me llevaba a nivel mental, pensar un montón de cosas, pensamientos negativos, voy a morir, voy a enloquecer. Y también a nivel emocional, pues turbulencia, angustia, turbación, miedo, pues que mi vida estuviese amenazada, ¿no? La vida mía, la de mis hijos, la de mi familia, y todo es un cúmulo de pensamientos negativos, también catastróficos. A nivel físico también mi respiración no era profunda, era una respiración entrecortada. Y bueno, como en ese estado de confusión también espiritualmente hablándolo, esa desconexión, ese momento de no saber comprender qué era lo que me estaba pasando. Pues comienzo con ese paso a paso de ir primero pidiendo ayuda, que creo que eso es lo bonito de entender que Dios nos puso para que personas ayuden a personas. Y bueno, encontrarme con el pastor Douglas, encontrarme con el pastor psicólogo Alejandro Teixeira, con mi psicóloga, ir a terapia, comenzar a aclarar ideas y comenzar a rastrear falsas creencias, porque entendí que toda enfermedad es solamente un síntoma de una causa mayor. ¿Qué causa? Pues una desconexión espiritual, una mala alimentación, un exceso de estar en mi mente, y todo eso me llevó a desembocar todas estas cosas. Y para rastrear las causas de nuestros síntomas, si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por un momento emocional difícil, hay una causa. Ahí están estas preciosas enseñanzas que Dios me dio. Rastrear qué creencias tenía y qué creencias me estaban limitando, qué creencias me estaban manteniendo en un sistema de miedo. Y para eso se necesita un autoconocimiento, una autoconciencia, un despertar espiritual. Porque yo estoy convencida que si despertamos espiritualmente, nuestra conciencia despierta y podemos ir reduciendo nuestros automatismos que son de alguna forma negativos o tóxicos o nocivos para nuestra vida. Pensemos en algo, la vida tiene que fluir. Piensa en una manguera, como si la manguera es nuevita, si la manguera está bien, en buen estado, la manguera va a eh, hacer que el agua fluya. Cuando hay un doblez en la manguera, genera presión y el agua ya no fluye. Quizá desemboque en un hilito de agua al final. Se necesita desdoblar esa manguera para que otra vez comience a fluir. Así es la vida. La vida debe ser un flujo natural, un flujo en el que nosotros nos adaptemos y nademos como peces en el agua, como el Señor da un ejemplo en la palabra muy lindo de que un hombre, un profeta, comienza a pasar por un río
y su agua le llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos y luego era un río tan caudaloso y fuerte que tenía que pasar a nado. Esa es la vida. En la vida tenemos que fluir. Cuando hay algo que nos ejerce presión, cuando hay algo que nos ejerce incomodidad, malestar, la vida no puede fluir. Y ahí es cuando vienen las presiones, ahí es cuando viene el peso de la vida. Y me topé con un libro. Bueno, el libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada y es un libro de Robert Fisher. Este libro nos habla de un caballero que pues él iba a sus grandes conquistas, a sus grandes campañas, liberando princesas, rescatándolas de los castillos que estaban encerradas y custodiadas por dragones. Y este caballero era muy valiente, peleaba con estos dragones y liberaba a las doncellas de los castillos. Y en una de esas campañas se encuentra a su esposa, se casan, tienen un hijo, pero pues el caballero, esa era su vida y cada vez que llegaba a su reino, la gente lo ovacionaba y él llegaba pues con su armadura y con todas sus victorias y era muy honorable. Para ese reino era honorable el caballero. Entonces él comenzó a mimetizarse con su armadura de tal forma que cuando iba a comer con su mujer, él no se sacaba la armadura ya. Un día la esposa le dice, mira, yo no quiero que mi hijo te vea siempre con la armadura, ¿por qué no te la sacas? Quiero que te conozca como eres. Y el caballero, pues, al comienzo se resiste porque esa armadura le daba gloria, pero después él, como una prueba de amor para su esposa, él quiere sacársela, pero halla que la armadura no sale de su cuerpo. Él se encuentra en que la armadura se le pegó y para sacársela y para volver a reconquistar el amor de su vida y para volver a tener relación con su hijo, necesita sacarse esa armadura. Entonces él emprende un viaje y en ese viaje pasa por la montaña del silencio, pasa por la montaña del conocimiento, de la verdad. Y en esa montaña pasa por el valle oscuro, donde tiene que vencer sus miedos y hasta que llega a encontrarse con su auténtico ser y cuando llora y se encuentra con él mismo, esas lágrimas comienzan a hacer que la armadura se derrita. Y una gran fábula que me habló mucho al corazón, porque Dios me hizo ver que me estaba entrando en ese proceso. Y es un proceso de llegar primero al silencio, donde ya nada te aturda, donde ya nada, ya tus pensamientos ya no controlen tu vida, sino elevarte más hacia una dimensión espiritual para poder comprender qué te está pasando. Para mirarte como un científico mira su objeto de estudio, observarte y con conciencia limpia comenzar a comprender qué cosas tienes que cambiar. Y para eso llegas a la montaña del conocimiento y de la verdad, donde eres confrontado con verdades y donde son derribadas tus falsas creencias. Y cuando se derriban las falsas creencias que te sostienen esa armadura que te da gloria en el hacer, entonces tienes que confrontar tus miedos, tus debilidades, tu parte vulnerable y luego comienza a caerse la armadura. Bien, primera lección que aprendo, primera falsa creencia que comencé a rastrear, la diferencia entre servicio y servilismo. Servicio y servilismo. A veces nos enamoramos mucho de un papel. Nosotros cumplimos diferentes roles en la vida, como esposas, como esposos, como madres, como profesionales. Pero a veces nos enamoramos de esos roles y nos quedamos pegados, mimetizados a ese rol, que nos da gloria, que es como donde nos sentimos mejores,
resulta que Dios nos dice, hay un viaje hacia el interior que tienes que hacer. Ahí ya no se necesita equipaje, ya todo lo que hiciste ya no te sirve, es tu gloria pasada. Ahora necesito que me conozcas. Entonces, conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Entrar en el silencio es escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios se necesita valor, porque Él nos va a confrontar con nuestras áreas que de alguna forma hemos idolatrado. Es como nuestro título en la pared. Pero resulta que ese título a veces no sirve porque a veces se torna pesado, a veces se torna angustiante. A veces estás con exceso de trabajo y eres un buen profesional y todo el mundo te ha felicitado y entiendes en un momento de tu vida que eso te genera es vacío, frustración, que ya no quieres esa vida, pero que la tienes que sostener ahí porque eres bueno en eso y porque de alguna forma te ha llevado a un reconocimiento por parte de otros. Entonces ahí hay que hacer un parate y decir, ¿realmente esto es lo que quiero? Yo aprendí la lección de la diferencia entre servicio y servilismo. Cuando estamos muy enamorados de nuestro papel, comenzamos, no sé, por una extraña razón a ser muy serviles. Dejamos de lado realmente el servicio. ¿Serviles en qué sentido? Mira, el servilismo, como yo lo entendí, piensa que yo venía de una pandemia, de estar pues concentradísima en la crianza de mis hijos, en el nacimiento de mi última hija, todos mis hijos pequeños, comencé a mimetizarme tanto en el papel de mamá que olvidé mis otros roles. El rol de esposa, cuando te subes a un avión y el avión está en riesgo, van a caer unas mascarillas de arriba y la azafata te dice, ponte la mascarilla primeramente tú si viajas con un niño antes de ponérsela al niño, porque los dos pueden morir. Después se la pones al niño. Si se la pones primero al niño, los dos pueden morir. Entonces, acá está el equilibrio, dedicarte y cuidar tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida física, hará que puedas cuidar de otro bien. Nosotros tenemos muchas áreas en las que a veces nos enamoramos y nos pegamos mucho de una y nos mimetizamos tanto con una que descuidamos las otras. Entonces, principalmente el área espiritual. El área espiritual, el orar, el meditar, el comprender la palabra, va a hacer que todas las demás áreas estén en equilibrio. Lo segundo, la física, la fisiológica. Hacer tus necesidades a tiempo, tomar agua, comer sano, hacer deporte. Si no tienes eso en equilibrio, no vas a poder cuidar de otro, porque te vas a enfermar. Llega un día en que el cuerpo te pasa la cuota. El cuerpo te pasa la cuota. Y ahí ya vas a tener que descansar por fuerza mayor. Entonces, pensar en esto te va a llevar a ti a mirar diferentes planos de tu vida y mirar en cuál tienes que ajustar. Yo tenía que ajustar en el área de mi cuidado personal. Mi cuidado personal, no posponerme, porque me estaba posponiendo. ¿Qué es servilismo? Servilismo es nacido de una construcción que nosotros hacemos desde muy niños, aprendemos a hacer, que es la construcción del ego. El ego es el que es el de mostrar, ¿no? El que nos lleva a aprendernos roles y papeles. Y luego viene el ser auténtico que es creado a la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros siempre anteponemos el ego para cualquier cosa. Cuando yo tengo la creencia de que agradar a otros va a dar como resultado que me amen o que no me rechacen, comienzo a
servir a los demás de una forma distorsionada que se llama servilismo. Entonces, volverme una mujer multitarea con una hiperproductividad tóxica, servir y servir y servir y no dejar nada para mí, es servilismo, porque la falsa creencia está en yo quiero agradar a los demás para poder pertenecer. Es una necesidad básica emocional que todos tenemos, la necesidad de pertenencia. Pero si mi pertenencia se basa en desdibujarme yo para agradar a otro y que otro me acepte, ahí está la desregulación, ahí está el desequilibrio. Ahí es donde hay un doblez de manguera que hace que la vida no fluya. Entonces el servilismo, pones tu eje en el hacer y eres por lo que haces, no eres por lo que eres, imagen y semejanza de Dios, eres por lo que haces. Cuando te enamoras mucho de tu hacer, pierdes tu esencia. Entonces la gente ha comenzado a vivir esa carrera loca de hago para poder ser. No. Entonces hago y tengo. Y entonces eso me da valor en el ser. No. Lo que te da valor en el ser es entender que eres imagen y semejanza de Dios y como Él te creó, eres una persona auténtica y desde esa autenticidad comienzas a servir. En el servilismo siempre está el temor al rechazo. La persona que es muy servil comienza sin darse cuenta a manipular. La persona que es muy servil comienza sin darse cuenta a querer controlar a las personas a través de su servilismo y disfrazado de servicio. Y aquí viene la verdad bíblica. El Señor Jesús va a visitar a Marta, a María, a su casa, y se ve que Marta pues quería atender a Jesús, a sus discípulos, y le dice, comienza a hacer cosas. La mujer multitarea, yo le puse el nombre a Marta como la mujer multitarea. Y comienza a hacer cosas, comienza a turbarse su corazón. Y ahí te das cuenta que estaba en modo servil, no servicio, servilismo. Y comienza a turbarse el corazón y a estar angustiada y ansiosa. O sea, Marta me cabe como anillo al dedo. Le dice a María, María, ¿no tienes cuidado de mí que estoy sirviendo sola? María, ayúdame a servirle al maestro. Es decir, cuando uno se ve angustiado, sofocado, turbado, uno comienza a ver al otro como enemigo. Este es un desconsiderado, este no me ayuda, miren, yo lo hago todo sola, porque también pensamos que lo hacemos todos solas. Y comienzan los conflictos relacionales. Y comienza el miedo porque vemos al otro como enemigo. Y siempre la persona que está en modo servil ve al otro como enemigo, que no ayuda, que no colabora, que todo lo hace sola y eso le genera amargura, turbación, perturbación en el corazón. Entonces, Jesús muy amorosamente le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y acá vienen las enseñanzas. O acá viene lo medular, que es lo que nosotros tenemos que adoptar para poder llevar una vida más leve, menos pesada. No necesariamente tiene que ser una vida pecaminosa, pero si hay un doblez de manguera, la vida se torna pesada. La primera lección, una sola cosa es necesaria, priorizar, priorizar, priorizar qué es lo que quiero hacer, cómo puedo realmente servir efectivamente. Entonces ahí está la diferencia. Mientras que el servilismo pone el eje en el hacer, el servicio pone el eje en el amor. Sirvo por amor, aunque nadie me ayude, porque sé que ese es mi don. Aunque nadie esté dispuesto en ese momento, yo entiendo que ese es mi don y yo lo quiero poner por obra. Quiero servir a los demás. Entonces, la diferencia del servilismo y del servicio es que el servicio pone su eje en el amor, en el ser, no en el hacer. Y prioriza.
y el sistema y nosotros nos hemos metido en esa hiperproductividad tóxica que tenemos que estar haciendo, haciendo, haciendo. Una vez se rompió la relación entre espacio y tiempo con el avance tecnológico, nosotros nos hemos metido en una carrera loca de hacer múltiples cosas porque hay más tiempo y termina eso reduciendo nuestro tiempo. Pensemos que antes una persona iba a caballo un día de camino a caballo para llegar a la casa de los abuelos. Hoy estás en un avión en 24 horas en Europa. Entonces, en ese espacio tenemos que ir metiendo y metiendo y metiendo múltiples actividades porque pensamos que las múltiples actividades llenan nuestro vacío interior. No. A veces el silencio, a veces estar en recogimiento espiritual y entrar en el silencio es mucho más productivo que comenzar a hacer, 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 hacer y no parar. Y eso me pasó a mí. A nivel neurológico, cuando una persona sufre de trastornos de ansiedad, como yo sufría, nosotros tenemos una amígdala en la cabeza que es la que se activa cuando pensamos que estamos en peligro. En modo supervivencia, la amígdala se activa. Y entonces cuando nosotros pensamos que estamos en peligro, nuestro sistema circulatorio cambia y comienza a enviar toda la sangre a los músculos, toda la sangre sí, a mantenernos fuertes por si tenemos que luchar o huir. Y cuando la amígdala se activa, comienza a bañar el cuerpo de una hormona que se llama cortisol. Es normal hasta cierto punto. Cuando sale el sol, es normal que segreguemos cortisol porque nos da energía y porque nos lleva a hacer todas las actividades que tenemos que hacer y realizar. Cuando llega la noche, ese cortisol debe bajar. Y cuando dormimos, ya debe segregar otra hormona que se llama la melatonina, que es la que nos repara. Y todos los desmanes y todas las cosas que hicimos que de alguna forma dañó nuestro cuerpo, se reparan en el sueño. Cuando tú tienes el cortisol muy alto, el cortisol no baja la noche y comienza el insomnio y comienzan los desvelos y comienzan las enfermedades mentales y emocionales por la falta de sueño. Entonces, por eso yo digo, a veces el recogimiento, la introspección, el silencio es mucho más productivo que volvernos personas hiperproductivas, porque a veces eso es tóxico. Yo estaba en mi modo de alerta, mi cortisol no podía bajar, me generaba insomnio y a raíz de eso mi mente comenzó a virar para otro lado y comencé a tener muchos pensamientos catastróficos y pues ustedes saben que la mente no puede distinguir entre lo falso y lo real. La otra vez llevamos a nuestros hijos a unos juegos de realidad virtual y te ponen los anteojos de la realidad virtual y sientes el vértigo como si estuvieras en una montaña rusa. Fíjate cómo es el cerebro, a veces es muy vivo, pero a veces es muy tonto. Por eso nosotros no somos solo nuestra mente, nosotros somos seres espirituales que tenemos una mente, que tenemos emociones y que a través de nuestra espiritualidad deben regularse todas esas cosas. Cuando no se regulan es cuando vienen las depresiones, las ansiedades, el estrés excesivo. Cuando comienza a convertirse en un estrés negativo, se llama distrés. El exceso de estrés, ya sea por el trabajo, ya sea por lo que sea que estés haciendo, una relación, te envenena el cuerpo. Cuando el cuerpo está con un exceso de cortisol y no baja, vienen las inflamaciones. Yo tuve hasta dolor de vesícula, generé cálculos en la vesícula, inflamación en mis músculos, tenía contracturas, inflamación en la cabeza porque tenía dolores de cabeza.
se despiertan las enfermedades autoinmunes, se despiertan la gastritis, se despiertan los dolores crónicos y decimos, ¿qué nos pasa? Y como estamos desconectados del cuerpo, no lo asociamos a que tenemos una hiperproductividad tóxica o que estamos viviendo mucho por los demás para que los demás no nos rechacen, en un servilismo excesivo. ¿Y sabes qué es lo que pasa con las personas que se meten en ese ritmo de vida? Tienen mucha amargura por dentro, mucho dolor, es como un volcán, ¿no? Mucha presión. Se tiene mucha presión por dentro y cualquier día explotan. Y uno dice, uy, pero se volvió loca. ¿Pero qué le pasó? No era así. No, era una persona reprimida que no pudo fluir con sus emociones, que no pudo fluir con expresar asertivamente lo que tenía, sino que cayó, se reprimió y comenzó a maquinar y a decir todo sola, yo siempre sola, yo angustiada, nadie me ayuda. Y comenzó a detonar enfermedades físicas. Comprender incluso que nuestra nutrición está mal. Comprender incluso que el azúcar nos hace daño, que el exceso de harinas, que el exceso de comida procesada. Es entrar en el silencio con Dios, gente. Es decirle, Señor, regúlame mi vida espiritual y rompe toda falsa creencia que yo tenga en mi vida. Porque las falsas creencias rigen nuestra vida. Nosotros no nos guiamos por las ideas, nos guiamos por nuestras creencias. Fíjate que el Señor le dice a los fariseos, oiga, no sean hipócritas, pero la hipocresía en ese momento no era peyorativa, era un término de decirle no sean actores. Si bien es cierto, lo hacía Jesús para confrontar a los fariseos con el papel que estaban actuando, era como decir no sean artistas de Hollywood, no sean hipócritas, no hagan un papel que no son, porque su ser no corresponde al papel que están viviendo. Es cuando nos enamoramos del papel, más, dice Ismael Cala, nos enamoramos más del personaje que de la persona. Y ahí nos desdibujamos y ahí entramos en contradicción. Y cuando entras en contradicción y tú dices, estoy sirviendo acá sola, servir es bueno, pero yo siento amargura y dolor, entonces entro en contradicción porque hago lo que no siento y lo que no creo. Y ahí acuérdate que la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces esas falsas creencias tenemos que desmontarlas. Servicio o servilismo. El servicio fluye. El servicio es por amor. El servicio tiene un límite. El servilismo no tiene límites. Y la gente más te pide y tú más das, más quedas sin energía y sigues dando. ¿Y sabes qué es lo que encuentras en las personas? Un simple gracias. Y te siguen drenando. Gracias. Ay, tan lindo. Gracias. Pero no hay una gratificación real. Sabes que el servilismo genera dopamina, otra hormona que es una hormona que nos da placer, que es la hormona que se libera en un acto sexual, pero que si vivimos por la dopamina, también es una hormona que nos esclaviza. Por eso la gente genera adicción a sustancias, a las redes sociales, a la pornografía, porque libera dopamina. Son chutes de energía que se desvanecen rápido. El servicio no genera dopamina, genera oxitocina, porque es la hormona de las relaciones, la hormona del amor, y esa perdura en el tiempo dándote una sensación de bienestar. Fíjate cómo Dios diseñó todo tan bonito, tan lindo, que terminamos nosotros fluyendo con la vida cuando vamos por el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. La vida es un proceso del cual tenemos que enamorarnos y no solamente enamorarnos de la meta y del gracias y del like, sino enamorarnos del trayecto y del proceso y de disfrutar de hacer todas las cosas sin peso, porque ahí está el pecado.
Ahí está el pecado. Atentamos contra nosotros mismos. Atentamos contra nuestra vida y no nos estamos dando cuenta. Y nacen raíces de amargura contra el otro y eso envenena nuestro corazón, nuestra vida. ¿Y qué vamos a poder fluir? ¿Qué vamos a poder mostrarles a las otras generaciones? Personas turbadas y perturbadas, ansiosas. Una sola cosa te es necesaria, dice la Biblia. Y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Es para nosotros. No nos será quitada esa parte. Es para nuestra edificación. Piensa en qué estás edificando, en la arena o en la roca. Cristo es el fundamento. Nosotros somos los albañiles, que seguimos poniendo ladrillo a ladrillo nuestra vida. ¿Qué ladrillos, qué materiales estamos usando? ¿Se va a derribar? Cuando viene la prueba, se derriba, se cae ese castillo. Que se caiga, si es necesario, que se caigan las falsas creencias. Lo que pasa es que para arrastrar las falsas creencias y para dejar de creer como estamos creyendo, se necesita algo que solo Dios puede dar y es humildad. Cuando eres libre para servir, estás en un paradigma llamado gracia. Cuando pones tu énfasis en el hacer, estás en un paradigma llamado ley, llamado miedo. Miedo al rechazo, miedo a la vergüenza, miedo al abandono, miedo al desamor. Y vivimos por miedos. No solo yo tenía miedo. Yo creo que por eso dice por ahí que hay 365 veces en la Biblia un no temas. Porque de alguna forma todos tenemos miedo. Miedo a un divorcio, miedo a ser rechazado por los hijos, miedo a ser rechazado por el esposo y miedo a ser despedido. Entonces nos comenzamos a convertir en personas serviles que se desdibujan y no hayan sentido a la vida. Lo único que tienen que hacer es tomar medicamentos. Yo comencé a tomar ansiolíticos, pero era el camino, es el camino de buscar a Dios como milagrero. No sé, la industria farmacéutica y de alguna forma la medicina alopática nos ha llevado a solucionarlo rápido con químicos. Pero resulta que son placebos que solamente nos sacan por un momento de nuestro estado perturbado, confuso, nuestro estado desdibujado. Dios nos muestra un camino más real en el que hay que trabajar, en el que hay que ser responsables, en el que hay que comenzar a poner manos a la obra. Y el fruto es permanente. Pensemos en esto. El reino espiritual es como una semilla de mostaza, dijo Jesús. Es la más pequeña de todas las semillas, pero llega a ser fuerte, llega a ser grande, la más grande de todas las hortalizas, dice, el más grande de todos los árboles. Llega a ser grande y llega a anidar a muchos. Eso se llama un crecimiento real, no inflado. Un crecimiento real a partir de lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Comenzar a cambiar nuestros malos hábitos de vida basados en las falsas creencias. Entonces yo tuve que replantearme y comenzar a conectar primero con lo espiritual y volver otra vez a mirar un versículo bíblico y analizarlo y escribir. Tenía un diario también, un diario de gratitud, comenzar a agradecer. Es un ejercicio diario, todos los días, por lo que tenía. Empezar a caminar, dejar de echarle azúcar al café, disfrutar el café, sentarme, tomarlo y disfrutarlo. Sentarme en el río, sentarme en una expansión en un campo verde, mirando la inmensidad y agradeciendo a Dios.
y buscando en esa inmensidad la gratitud y la grandeza de ese ser tan maravilloso que creó este mundo para nuestro disfrute. Entonces, bajarle un cambio a la hiperproductividad tóxica que nos afana, nos turba, nos perturba y nos llena de ansiedad, a comenzar a hacer las cosas reales, entrar en el silencio con calma, con pausa. Fíjate que no podemos estar ni siquiera un minuto en silencio. Yo dejé el celular 2 años. 2 años no mire redes sociales, 2 años no publiqué nada. Porque cuando no estamos haciendo, estamos viendo. Y todo eso es diseñado para que produzca chispazos de dopamina. Los likes están diseñados para eso. Entonces, en nuestra vida tienen que regir principios. Si rigen esos principios, la vida cristiana se vuelve abundante. Si vivimos por ley, la vida cristiana es empobrecida y limitada. Y uno de los principios es, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si tú riges tu vida por ese principio, va a ser una vida liberadora. Por eso el Señor promete vida abundante, porque Él es el que nos da el entendimiento de todas estas cosas a través de su Espíritu Santo y comenzamos nosotros a regular. Ahora, hay que servir. El servicio es parte del crecimiento espiritual, es parte del crecimiento humano, es parte de la salud mental y emocional, relacionarnos con el otro, amar al otro, pero amarlo desde la esencia de Dios, amarlo desde el ser, servirle desde el ser y no por beneficio propio para que nos acepten, para que no nos abandonen, para que no nos rechacen, para que tengan un buen concepto de mí. Eso es basado en el ego y el servilismo. El servicio es amor real, incondicional. Y ahí tenemos que comenzar a proyectar nuestra vida. Para cerrar, quiero contarles que yo, pues, entre la casa, la ropa, los platos, la pandemia, el encierro, cuando salí dije, quiero hacer algo por las personas, que sea real, que sea desde mi don. Y vi que llegando al jardín de mis hijos no habían unas veredas y dije, voy a hacer una carta al intendente Julio Zamora y voy a presentar una carta y voy a levantar firmas y voy a pedirles que nos hagan esas veredas que hacen falta, que llegando al jardín y a un colegio que queda por ahí cerca no había. Y comienzo a hacer eso para sacar un poco mi mente de mí misma, de mi ego, y poder servir a otros. Mira lo que es el servicio real nacido del Espíritu. Empecé, fui, busqué como a quién era dirigido, pregunté, regresé, hablé con la directora del jardín, hablé con el director del colegio, les pedí por favor que me dejaran un día para levantar firmas. Levanté firmas junto con una amiga y pasé la carta como con 300 firmas, poco más, no sé. Y bueno, ahora, hoy, este año terminaron de hacer las veredas. Pero fue algo muy gratificante cuando vi que las estaban haciendo porque dije, el servicio real y comprometido con Dios da frutos. Dios te hace ver esos frutos. Dios te los hace ver. Piensa, y esta pregunta para reflexionar, ¿quién soy? Comienza a rastrear tus creencias. La otra semana vamos a hablar de otro tipo de creencias que yo tenía, no es solamente servicio y servilismo. Otra creencia puede ser el perfeccionismo y la excelencia. A veces somos seres tan perfeccionistas que no hacemos nada. O que llegamos al límite de querer hacer todo tan perfecto que nos saboteamos a nosotros mismos y nos frustramos. Bueno, piensa quién eres, piensa que hay un recorrido para ti hacia el interior
Y creo que ahí está el mayor crecimiento y la mayor transformación, cuando vamos hacia el interior. Y transformados, dice la Biblia, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Jehová, agradable y perfecta. ¿Cómo nos transformamos? Renovando lo que entendemos. Rastrea qué es lo que estás entendiendo, cuáles son tus creencias. Una forma de rastrear las falsas creencias son nuestros patrones automáticos que hacemos casi que inconscientemente, y nuestras palabras. Mis palabras siempre eran rápido, apúrate. Todavía estoy intentando sacármelas porque derrapo y en algún momento las digo. Pero yo le decía a mis hijos para todo, rápido, báñate, rápido, come, rápido, vístete, rápido. Y eso me mantenía en un plano de lucha o huida. Y digo, no, tengo que cambiar esa palabra. Escuché una por ahí. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Dale, dale. Y bueno, todo eso hace que nosotros vivamos una vida más liviana. Y yo les confieso algo. Yo trabajo en mi ansiedad todos los días. Trabajo en no volverme tóxica en mi hiperproductividad. Trabajo en decir que no y en poner límites cuando me quieren absorber la vida. Trabajo en el servicio a Dios. Trabajo en lo que me hace feliz, en salir a caminar. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta el día de hoy. Trabajar en nosotros mismos es la mejor inversión, porque cuando tú te transformas, inspiras a otro. No vas a cambiar a nadie. No vas a cambiar a nadie. Puedes inspirar un cambio en otro con tu propia transformación. Por eso nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Bueno, les mando un beso enorme. Espero que les sea de edificación este testimonio. Si te gustó, darle like. Si te gustó, activa la campana porque vienen más enseñanzas. Y compártelo para la persona que lo necesite, para la persona que necesite una voz de esperanza y decir, puedo salir de mi problema. No va a ser con la pastilla mágica, no. Va a ser con conciencia, trabajando, madurando en Dios y viendo la vida de otra forma, desde otra perspectiva. Les mando un beso enorme, gigante, que tengan un lindo día y bueno, vamos a comenzar a subir un poco más de contenido. Perdón, tuve bronquitis y la verdad que no la pasé bien, pero bueno, estamos saliendo, Dios nos está sacando y nos está ayudando. Les quiero.